Hola queridos y queridas estudiantes de YouTube. Hoy vamos a ver un nuevo capítulo del psicoanálisis. Vamos a ver las fases de la evolución sexual infantil según el psicoanálisis, según Freud. ¡Vamos! Muy bien, me parece interesante empezar con este concepto que tenía Sigmund Freud sobre la sexualidad, ¿no? La sexualidad nace con nosotros. La sexualidad es una fuente de energía. La sexualidad se va desarrollando. Acá vamos a ver diferentes etapas desde que somos niños y niñas. ¿Esto qué significa? Que la sexualidad no solamente se desarrolla de una forma genital o del coito, la penetración o los actos sexuales. No, hay otra mirada de la sexualidad, mucho más integral. ¿Por qué? Porque la sexualidad, plantea Freud, los primeros años del desarrollo sexual infantil van a marcar y van a traer consecuencias y van a dejar huellas en nuestro desarrollo posterior. Por eso es muy importante pensar y saber y conocer el desarrollo de la sexualidad infantil. También algo que es interesante pensar es que este tipo de discusión la estaban dando a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es una teoría con más de 120 años de historia. Entonces hay que contextualizarla, hay que tomarla. Hay muchos otros especialistas, Jung, Lacan, que la han ayornado, pero es muy interesante conocer esta perspectiva para problematizar un poquito más la mirada y la relación entre la sexualidad y el niño y la niña. La meta de la sexualidad es la consecución del placer y la energía en búsqueda de conseguir satisfacer ese placer. La búsqueda de la consecución de ese placer. Ahí es parte del deseo movilizante. Y esto es la sexualidad. Esto radica con la niñez. Esto radica desde, Freud plantea desde el vínculo entre el bebé y el pecho materno. Esto nace ahí. En lo que vamos a ver en lo que es la fase oral. Existe un divorcio fundante entre la necesidad y el placer. La necesidad de ser alimentado, llorar por querer ser alimentado, el bebé que llora porque quiere ser amamantado, porque tiene hambre, a cuando el bebé llora porque quiere tener algo en la boca, porque quiere satisfacer ese placer. Es ahí donde empieza a nacer la sexualidad, este vínculo con la satisfacción del placer. Y también la sexualidad como forma de descubrimiento del mundo exterior y la sexualidad como forma también de construcción de nuestra identidad sexual, porque va a tener distintas fases y porque va a dejar, más que nada en este desarrollo de la sexualidad infantil, va a dejar huellas en lo que va a ser nuestro desarrollo posterior. La sexualidad es energía. Que la sexualidad es vida, porque es una de las vertientes energéticas vitales para el desarrollo de nuestra vida. Está presente desde nuestras primeras semanas de vida. La sexualidad está totalmente relacionada con nuestra identidad emocional, afectiva, y es parte de nuestra constitución del sujeto. La sexualidad nos constituye. El modo en que se gestiona la sexualidad en el desarrollo de las fases infantiles de la sexualidad va a dejar huellas muy importantes en nuestra personalidad. Un concepto muy interesante para que tengas en cuenta y para que también pienses es el concepto de zona erógena. La zona erógena podemos pensar que es parte de una región del cuerpo o de la mucosa en donde aparece la mayor búsqueda de satisfacción, de placer, o se busca descargar la energía en esas regiones corporales. Por ejemplo, la zona erógena en la fase oral va a ser la boca, la zona erógena en la fase anal va a ser el ano, la zona erógena en la fase fálica van a ser los genitales, y después aparece la etapa de latencia, que no tiene zona erógena, ahí aparece el asco, la vergüenza, después lo vamos a ver, y en la fase genital, los genitales son nuestra zona erógena. Entonces, la zona erógena es esta parte del cuerpo donde yo puedo descargar sexualmente y donde es muy sensible, porque cada etapa va a tener su zona erógena
Pero las zonas erógenas también van dejando huellas en esta región del cuerpo, donde también se van a constituir las futuras búsquedas de placer. En esto de las zonas erógenas, donde puede llegar a haber un enquistamiento inconsciente, uno puede quedar varado de forma inconsciente, donde se manifiestan en la etapa madura, en ciertos desarrollos de su historicidad de la zona erógena. Por ejemplo, cuando tenemos algún tipo de ansiedad y la reflejamos en la boca, podría llegar a tener algún tipo de relación con el desarrollo de la fase anal, oral. La fase anal, lo posesivo, lo destructivo. La fase fálica con el desarrollo de los vínculos con los demás. Es muy interesante ir viendo cómo esto va jugando, y la zona erógena es vital. Y me tocan el timbre en vivo. Las zonas erógenas pueden dejar posibles huellas. Muchas veces se habla de este concepto de enquistados. Nosotros por ahí en nuestro posterior desarrollo quedamos enquistados en función de cómo fue nuestra historicidad en el desarrollo de estas fases, y podemos llegar a tener alguna vuelta o algún tipo de retroceso. La manera de comportarse de la persona podría tener que ver con cómo resolvió, cómo desarrolló estas fases sexuales infantiles. Por eso, para la teoría del psicoanálisis, la infancia y el desarrollo sexual infantil es vital. Vamos ahora a ver las diferentes fases de la evolución sexual infantil. Tengan en cuenta que esta teoría fue escrita a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, y él va puntualizando diversas fases de la evolución sexual infantil. La primera es la fase oral. Podemos pensar que va hasta los 18 meses, 24, no hay exactitud con esto, y la zona erógena fundamental es la zona erógena de la boca. Todo el conocimiento pasa por la boca. Y es ahí donde en la zona erógena, donde está la búsqueda de placer, de llevarse todo a la boca, también es una parte del conocimiento del mundo exterior. Podemos pensar que desde el vínculo con el pezón, podemos pensar con esta mirada, con esta fase canibalística de llevarse todo a la boca, o de morder, o de probar todo con la boca. Ahí hay una búsqueda de descubrimiento, pero hay una búsqueda también de placer sexual, la sexualidad como descubrimiento. La fase canibalística de esta etapa oral es intentar morderlo todo, llevarse toda la boca, utilizar la boca como búsqueda de conocimiento del mundo exterior. Si se impide, dice Freud, que el bebé se lleve todo a la boca, por eso hay que darle cosas para que él pueda realizarlo, puede llegar a tener problemas en el desarrollo posterior de su vida adulta. Esto es lo de las huellas némicas, lo interesante de las huellas némicas. Ahora vamos a pasar a la fase anal. La fase anal básicamente va desde los 18 o 24 meses hasta los 3 años de vida. Podemos pensar, 3-4, podemos pensar que la zona erógena es el ano, y acá es donde empieza el control de Findeles y esta mirada entre retener y soltar, ¿no? Este vínculo que hay con la materia fecal, con la caca, un vínculo que pasa también por un vínculo sexual, pero como un vínculo también de construcción de la identidad, de la personalidad, de la búsqueda del placer. Podemos pensar que acá es donde aparece también fuertemente en la parte anal esta mirada, se puede poner en tensión esta mirada de amor-odio, se puede poner en tensión esta mirada de poseer y dar, ¿no? Esto es mío, ¿no? Esta cuestión posesiva, ¿no? Esta cuestión de retener y esta cuestión de soltar, ¿no? Bueno, ahí Freud nos manifiesta una etapa vital también para la construcción posterior. Como te dije, lo de la etapa oral, acá también esto deja huellas, este vínculo que hay con esto, ¿no? Huellas que pueden tener distintos simbolismos, como las miradas de posesión, con las miradas de retención, con las miradas de ser desprendido, con las miradas de destrucción, ¿no? Y esto es muy interesante. Fíjate que acá el niño está pasando en esta etapa primero de soltar de los pañales, y luego también esta mirada de
una fuerte vínculo de construcción simbólica también, que juegan vitalmente en esta fase. La fase fálica que va de 3 a 6 años. Bueno, fíjate el nombre, ¿no? Fálico. El falo. El falo podemos pensar que es un símbolo que representa el pene, que representa el genital masculino. Hay una resignificación muy fuerte del vínculo con los padres. Hay una curiosidad vital sobre los genitales, sobre la constitución de la identidad. Hay también una cuestión, podemos pensar, en donde empiezan a hacerse evidentes las diferencias entre la aportación de un falo o no. Empieza a generar curiosidad, empiezan a exhibirse, a buscar qué pasa. Empieza a generarse un complejo fundante que te voy a dejar el video después, que es el complejo de Edipo, ¿no? El complejo de Edipo empieza a suceder y sucede en esta instancia fálica, y podemos pensar que se resignifica el vínculo con los padres, ¿no? Hay un deseo hacia la madre, y hay, después por eso en el otro video lo voy a explicar mejor qué es el complejo de Edipo, pero hay un deseo hacia la madre y un odio hacia el padre, pensando en esto entre figuras, ¿no? A modo de ejemplo, pero entre los dos padres o entre su familia empieza a haber un deseo sexual por esa persona protectora que es la madre y empieza a querer tenerla con él, pero empieza a entrar en constante tensión con el padre o con la pareja, y ahí se produce una figura de resistencia, de celos. Lo que empieza a pasar es que empieza a concebir el hecho del niño que quiere matar al padre, por eso esta mirada del Edipo, y el yo empieza a darse cuenta que hay una cuestión de autoridad muy grande y que hay una protección, una alianza entre falos a modo de soltar el amor de su madre y quedarse con su padre por este miedo a la castración, ¿no? La castración en la sexualidad. Aparte, fíjate que tiene una vital importancia en la fase fálica. El placer está en el orinar, el placer está puesto en los genitales, ¿no? No es la etapa de la genitalidad, la vamos a ver, pero está puesta ahí. Pero fíjate que hay una cuestión de proteger eso. El complejo de Edipo se resuelve, esta mirada de esta complicidad frente al miedo de la castración, y aparece la próxima fase, que es la fase de la latencia, donde toda la sexualidad que estaba en pura efervescencia de manifiesto entra en algo latente, late, se oculta, queda más resguardada. Acá podemos pensar que aparecen mucho estas cuestiones de los diques culturales y estas miradas sobre el asco y la vergüenza, ¿no? El asco, el quererme quedarme con mi género, el que me dé asco, tener vergüenza, ¿no? Frente a toda manifestación sexual de placer o también frente a esa búsqueda. Y después, a finales de la pubertad o a principios de la pubertad, discúlpenme, a finales de lo que sería la primaria, fíjense que hay un correlato entre jardín o nivel inicial, nivel primario y nivel secundario con las teorías, ¿no? Aparece lo que es, entrando a la adolescencia, aparece lo que es la etapa genital. Y ahí sí aparecen los genitales y podemos pensar que aparecen estas representaciones adultas sobre las descargas sexuales. Podemos pensar donde ya hay una síntesis elaborada, ¿no? De lo que puedo hacer, de lo que no puedo hacer o no. Entonces esto es interesante verlo, o el yo no pudo hacer esa síntesis. Entonces acá es donde la zona erógena son los genitales. Acá podemos ver que después acá arrancan lo que es las etapas de relación de los vínculos sexuales afectivos de forma ya organizada simbólicamente. Y me parece interesante pensar en... Después voy a hacer más adelante otro video sobre los duelos que juegan en la adolescencia y cómo continúa esto, pero me parece interesante ver, y me tocan el timbre, y antes de que me toquen el timbre te digo que te suscribas a este canal y que dejes tu comentario positivo.